No, están todos, ¿no? Sí, Bueno, ahí estamos. ahí estamos, ¿no? Voy a compartir la presentación. Hoy la clase la vamos a compartir con Marcelo, así que vamos a ir viendo entre los dos. Es un tema que ustedes ya, digamos, vieron, y de hecho con Marcelo en la primera parte de la materia, pero vamos a repasar y a darle alguna aplicación concreta porque es importante para el tema de disposición de fondos, que es un tema que también tenemos que ver hoy, y de alguna manera vamos a terminar de cerrar esto de la presunción junto con el tema de disposición de fondos, ¿sí? Marce ya está compartida, ¿no? Dale, sí, 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 perfecto. Bueno, espera que Sí, paso una. dale, tranquila. Bueno, son dos temas que van a ver que van a estar vinculados, ¿sí? Este artículo 50 lo habíamos visto cuando hablábamos en segunda categoría, ¿sí? Que hablamos de la renta grabada de segunda categoría, entre ellas hablamos de los dividendos, y hablamos que en el artículo 50 la ley hace unos años incorporó una serie de presunciones, ¿sí? En las cuales, dependiendo diferentes situaciones que se pueden dar entre la sociedad y el accionista, ya vamos a ver que no solo habla del accionista, pero bueno, puede ser entre la SRL y los socios de la sociedad, etcétera. Cualquiera de estas situaciones que se dé puede dar lugar a alguna presunción legal por la cual el fisco entienda que hay algún dividendo encubierto distribuido por la sociedad a ese accionista bajo esa determinada circunstancia, ¿sí? En el artículo 50 lo que nos plantea son esas situaciones, ¿sí? Que de verificarse, entonces va a haber un dividendo o una utilidad distribuida para el accionista, aunque esté distribuida bajo otra forma. ¿Se entiende lo que digo? Ahora vamos a ver con cada uno de los ejemplos y por ahí queda más claro. Igual algo de esto ya habíamos visto, ¿sí? En el inciso A fíjense, ahí habla de los titulares, propietarios, socios, accionistas, cotopartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos comprendidos en el artículo 73. Recuerden que son las sociedades, asociaciones, fundaciones, fideicomiso financiero, etcétera, que están acá en el país, ¿sí? Y la primera presunción es, cuando estos sujetos realicen retiros de fondos por cualquier causa, por el importe de tales retiros, se va a presumir que hay una distribución de dividendos o de utilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente un accionista no realiza un retiro de fondos. ¿Se entiende? Como puede hacer por ahí un director de la sociedad anónima, ¿sí? Que puede hacer retiros. Si el accionista realiza algún retiro, que puede hacerlo, existiendo utilidades en la empresa, lo primero que se presume es que puede haber un dividendo. ¿Sí? Entonces, la primera presunción es esa. Se trata de retiros de fondos. ¿Sí? Si algún accionista, hablemos de accionistas y sociedad anónima para simplificar, si un accionista realiza un retiro de fondos, entonces puede haber una presunción de que lo que está retirándose en realidad es un dividendo, la sociedad está distribuyendo un dividendo a favor de ese accionista, y la ley dice, al final de ese artículo 50, siempre que existan utilidades acumuladas al cierre del último ejercicio, anterior al que se realice el retiro, ¿sí? Entonces, hasta el importe de esas utilidades acumuladas al cierre del ejercicio anterior, se entiende que puede haber una distribución de dividendos, ¿sí? Si se trata de utilidades acumuladas provenientes de ejercicios cerrados antes del 1 de enero del 2018, entonces esas utilidades no se van a considerar dividendos grabados en este ejercicio, ¿sí? Solo para utilidades acumuladas con anterioridad al 1 de enero del 2018. Para todas las posteriores, todas las utilidades que acumule la empresa posteriores a esa fecha,
si se realiza algún retiro, por ejemplo, puede haber alguna presunción de que es un dividendo, ¿sí? Entonces, el inciso habla de retiros, después lo vamos a ver con algún ejemplo. Retiros, ¿sí? Por cualquier causa. La segunda presunción habla de, y ya vamos a ver que también hay que hacer otra comparación después, ¿sí? Con otras utilidades, pero para no marearlos mucho, ¿sí? La segunda presunción habla de aquellos casos en que los accionistas, por ejemplo, tengan el uso o goce de bienes de la sociedad, ¿sí? Es decir, utilizan bienes de la sociedad en interés del accionista, digamos. En esos casos, la presunción va a ser, fíjense, ahí está dicho, si se trata de bienes inmuebles, es decir, si el accionista utiliza un inmueble de la sociedad, se va a presumir que el 8% anual del valor corriente en plaza de ese inmueble se va a considerar que es un dividendo o una utilidad distribuida de ese accionista, ¿sí? Dependiendo del tiempo que lo utilice. Y si se trata de un bien mueble, por ejemplo, un auto que utiliza el accionista pero que pertenece a la sociedad, el 20% del valor en plaza de ese automóvil o de ese bien mueble se va a considerar que es un dividendo o una utilidad distribuida. ¿Sí? Perdona, Marce. Sí, sí. Esto es lo más común cuando la gente compra, el accionista se compra el auto y lo pone a nombre de la sociedad, o compra su casa y la pone a nombre de la sociedad. No es la sociedad quien la utiliza él. Entonces, ojo que esto se puede dar en la realidad y el fisco puede detectarlo y puede presumir este dividendo, digamos. Es decir, bueno, eso es no es un uso del bien, sino que es un dividendo en cabeza del accionista. ¿Está? Ahí dice que admite prueba en contrario, porque si yo en realidad tengo un inmueble a nombre de la sociedad que lo usa el accionista, pero se lo alquilo a un valor de mercado, ahí no aplicaría la presunción. ¿Por qué? Fíjense que dice presunción que admite prueba en contrario. La del inciso A, no. Así es. Y incluso ahí, fíjense, al final dice que en caso de que el accionista le haya realizado algún pago por utilizar ese inmueble o ese bien mueble, ese auto, etcétera, entonces eso que le paga a la sociedad se puede descontar del importe que se calcule respecto de ese 8% de ese 20%, ¿sí? Pero digamos que como mínimo se entiende que debería abonar un accionista por la utilización de un inmueble un 8% o por la utilización de un bien mueble un 20%, ¿sí? Si no paga nada o lo que paga es inferior a ese valor, entonces por la diferencia se entiende que va a haber un dividendo o una utilidad a favor de ese accionista, ¿sí? Bien. Pasó. Sí, a eso. Eh, la tercera presunción tiene que ver cuando hay bienes de la sociedad que están afectados en garantía de obligaciones de los accionistas, ¿sí? Eh, Cuando el accionista, por ejemplo, toma un préstamo y pone como garantía de ese préstamo un bien que es de la sociedad y no es propio del accionista, entonces se entiende que si se llega a ejecutar la garantía por el importe del garantizado que se ejecute, hasta ese importe se puede entender que hay un dividendo a favor de ese accionista, ¿sí? Porque el bien no era de él, sino que era de la sociedad. ¿Está bien? La cuarta presunción tiene que ver con ventas o compras entre el accionista y la sociedad, ¿sí? Si, por ejemplo, la sociedad le vende un bien al accionista, ¿sí? Por un valor por debajo del valor de plaza, ¿sí? O sea, se lo vende más barato, entonces se entiende que por la diferencia le está distribuyendo un dividendo, ¿sí? Y si al revés, la sociedad le compra un bien al accionista, ¿sí? Por un valor mayor al valor de plaza, se entiende que por esa diferencia también le distribuyó un bien al accionista, porque le está dando una plata
le está dando más plata de lo que vale el bien ese que compró la sociedad. Entonces, por esa diferencia se entiende que se le está distribuyendo un dividendo al accionista, ¿sí? Ustedes me frenan, ¿sí? Si tienen alguna duda. La otra presunción, del inciso F, tiene que ver cuando los accionistas, por ejemplo, cuando hablo de accionistas, recuerden que hablo de titulares, propietarios, socios, fiduciantes, etcétera, de los sujetos del artículo 73, ¿sí? Si, por ejemplo, el accionista percibe un sueldo, un honorario, otra remuneración, ¿sí? Y no se puede probar una efectiva prestación de servicios a cambio de esa retribución, entonces se entiende que también lo que se está pagando o lo que está pagando la sociedad en realidad es un dividendo encubierto. ¿Sí? En caso de que la sociedad le pague algo, ¿sí?, al accionista por una supuesta prestación de servicios, hay que ver si el importe que se le paga es lo mismo que le pagaría un tercero, ¿sí?, en condiciones similares. ¿Sí? Si no es así, entonces por la diferencia puede existir algún tipo de dividendo de utilidad que esté distribuyendo la sociedad bajo esa figura de un sueldo u un honorario. ¿Está bien? Y después tenemos una más, creo. Sí, pero lo Sí, que a ver. por ahí quiero que, o nosotros tratamos de que los alumnos entiendan, es para evitar reconocer una ganancia por dividendo como retiro de utilidades, los accionistas podrían hacer cualquiera de estas cosas antes de la existencia del artículo 50, que es un artículo que se incorpora con la reforma a partir de ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018. Esto no estaba unos años atrás. Entonces, la gente retiraba, utilizaba los bienes y eso no se asumía como un retiro de utilidades. Pero en definitiva, la ley, el legislador que entendió que todas estas, cualquiera de estas presunciones, en definitiva son una utilidad a favor del dueño de la sociedad, porque ¿quién otro que no sea dueño va a poder hacer estas cosas en la sociedad? Vamos nosotros, somos empleados, nos van a sacar corriendo. Entonces, por eso está, para evitar que con una maniobra, decir, no, yo no cobro un dividendo, pero vivo en un inmueble de la sociedad, y eso no lo tenga que reconocer como ganancia, dice, no es, ¿por qué es presunto? Porque el dividendo real va a ser aquel que apruebe la asamblea de accionistas. Cuando trata los estados contables en un punto del orden del día, tiene que decir a qué destina los resultados de la sociedad. Si distribuye parte de esos resultados en dividendos, lo tengo que ver en cabeza de la persona. Eso es una ganancia, esa ganancia paga el 7%. Ahora, si se dan alguna de estas presunciones, también corresponde el 7%. Eso está claro, ¿no? Porque es una presunción de dividendos. Y otra aclaración que nos dimos cuenta que a veces confunden, cuando hablamos de utilidades son para socios de sociedades de personas. Una SRL no cobra dividendos, el socio cobra utilidades. Entonces los términos son dividendos y utilidades, para que después si aparece utilidades digan, no, no es dividendo, sí, sí, es lo mismo. ¿Eh? No sé, Marce, si me Sí, meto, pero está perfecto. Es un poco para que entiendan que justamente son presunciones, porque antes de esta reforma se realizaban todo este tipo de cuestiones y se evitaba el cobro, digamos, del impuesto correspondiente a esas utilidades o a esos dividendos, ¿sí? Nosotros llamamos genéricamente presunción de dividendos, pero como dice Patricia, se está refiriendo también a las utilidades que se pueden distribuir en un SRL o a un beneficiario de un fideicomiso, etcétera, ¿sí? bien. Eh, Acá está bueno, lo del párrafo que vos decías, que refiere a claro, las utilidades. sí, sí. Bueno, digamos, cuando, por ejemplo, un accionista realiza un retiro de la sociedad, para que exista una presunción de que eso es un dividendo, necesariamente la sociedad debe contar con utilidades al cierre del último ejercicio anterior, ¿sí? Porque si no, ¿qué va a estar distribuyendo? ¿Qué puedes considerarse dividendo si no tiene utilidad de la empresa? Ahora, si llegado el caso, no sé si está dicho acá, porque en no, no, esto no. No, porque el tema es que
hay que hacer una comparación. Si el accionista realiza un retiro, en principio cabe la presunción de que existe un dividendo. Para que exista ese dividendo, debe haber utilidades acumuladas al cierre del último ejercicio anterior suficientes, ¿sí? Si no hay utilidades acumuladas al cierre del ejercicio anterior, tendría que ver si existen utilidades al cierre del mismo ejercicio en que se realiza el retiro, ¿sí? Si existen utilidades en el mismo ejercicio en que se realiza el retiro, también se va a aplicar la presunción de que existe un dividendo, ¿sí? Aunque no haya utilidades acumuladas al cierre del último ejercicio anterior, ¿sí? Sí, eso Ahora, después con los ejes por ahí lo van a sí, por ahí, entender ahí más lo van a fácil. entender mejor. En el caso de que el importe del retiro, por ejemplo, que realiza el accionista va y retira plata, y ese importe que retira es superior a todas las utilidades acumuladas del cierre de ejercicio anterior e incluso a las utilidades de este ejercicio, siempre en proporción a la tenencia que tenga ese accionista, ¿sí? Si el accionista tiene el 20% de acciones de la empresa, ¿sí? Yo tengo que comparar el retiro que realiza o los retiros que realiza con el 20% de las utilidades al cierre de ejercicio anterior o de este ejercicio, ¿sí? Siempre tengo que relacionarlo con el porcentaje de tenencia que tiene ese accionista. Si los retiros que realiza el accionista superan a las utilidades de la sociedad en el porcentaje de tenencia que tiene ese accionista, entonces ese excedente se va a considerar incluido en la presunción que establece el artículo 76 de la ley, que es el que vamos a ver un poquito en un rato, que habla de la disposición de fondos o bienes a favor de terceros, ¿sí? Y que en definitiva, después lo vamos a ver, está referido a una disposición de fondos que realiza la sociedad que no son en interés de la empresa, pero que en ese caso, en el artículo 76, va a presumir que existe un interés presunto. Es como si le prestara plata la sociedad al accionista y ya no se va a considerar dividendo la presunción o utilidad, sino que se va a considerar un interés, ¿sí? Es decir, si no hay utilidades en definitiva, si no hay utilidades en la sociedad para distribuir y el accionista realiza un retiro, entonces, en lugar de estar distribuyendo un dividendo o una utilidad, lo que está haciendo es prestándole plata. ¿Me entienden? En el concepto general, por lo menos, ¿sí? Entonces, en lugar de presumir que hay un dividendo o una utilidad, se va a presumir que existe un interés por ese préstamo. Esto es importante lo que dice en azul, presten atención, porque dice que todas estas presunciones que estamos hablando se aplican no solo al accionista, al titular, al propietario, al socio de la SRL, etcétera, sino que también se van a aplicar respecto de el cónyuge o conviviente de esos sujetos y también respecto de los ascendientes o descendientes en primero o segundo grado de consanguinidad o afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un bien mueble, un automóvil de la sociedad, que lo utiliza, por ejemplo, el hijo del accionista, no lo utiliza el accionista, sino el hijo, entonces también se considera que hay una presunción de dividendo en favor de ese accionista, aunque lo utilice el hijo, ¿sí? O la esposa, o el conviviente, o acá están los parientes que serían, ¿sí? Hasta primero o segundo grado de consanguinidad o de afinidad, ¿sí? Fíjense que vamos en primer y segundo grado hasta los abuelos en forma ascendente o hasta los nietos en forma descendente, ¿sí? Incluyendo a los hermanos, y también en forma en línea de afinidad a la madre o abuelos del cónyuge conviviente, a los hermanos y también a los hijos o nietos, ¿sí? ¿Se entiende? Claro. O sea, casi abarca prácticamente a todos los parientes, acá diría, Y ¿no? bueno, Creo que está el bien perro y el este gato párrafo, quedaron afuera. está bien este párrafo porque si no sería muy fácil de correr esta presunción y decir, no, no, no soy yo, es mi esposa, no, no es mi hijo, no, no. Entonces, con este último párrafo queda cualquiera, sigue siendo retiro o presunción de dividendos para el accionista, porque ahí no es que el hijo es accionista, no, es
una presunción de dividendos en cabeza del accionista, que es el titular en la sociedad. Y como dice Marce, por consanguinidad son todos los grados parentescos de sangre, digamos. Y en el mismo sentido, respecto del cónyuge de una persona, son los parentescos en afinidad, o sea, que sería madre de cónyuge, esa es la suegra del accionista y entraría en esta limitación, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que están puestos iguales los grados, pero de un lado es consanguinidad y del otro es afinidad. Esto es para que lo tengan, no es, digo, en la práctica a veces se usa y dice, pero si se lleva mi yerno y busco el yerno y queda incluido, entonces ténganlo como una, no sé, algo de consulta si alguna vez se les presenta, ¿no? Bien. La que sigue, Marce, es como un resumen Perfecto. de todas las presunciones, ¿no? Es un Bueno, poco lo que ya mejor, vimos. para que les quede más claro, ahí están puestas cada una de las presunciones que hay, la de retiros de fondos, la de uso o bienes del activo, eso depende si son inmuebles o bienes muebles, será el 8 o el 20% del valor de plaza de esos bienes, los bienes dados en garantía, siempre que se ejecute la garantía, ¿no? Se ejecuta la garantía, entonces, y era un bien de la sociedad, hasta ese importe garantizado se supone que puede haber una presunción de dividendos. Las ventas o compras, ya lo hablamos, ¿sí? Las ventas o compras van a ser por la diferencia, por lo que se exceda de ese valor de venta o de compra que puede haber en menos o en más, depende si es venta o compra, un dividendo para el accionista. Los gastos, esta no sé si lo habíamos mencionado, sí, creo que sí, gastos a favor de gastos que realiza la sociedad a favor del accionista, ¿sí? Este, también por importe de esas erogaciones y lo de los sueldos, honorarios, otras remuneraciones, si exceden lo pagado a los valores de mercado, ¿sí? O en el caso de que no preste ningún servicio, igual cobre un honorario, un sueldo, en ese caso por el total. Algo Bien. importante a tener en cuenta es que esto tendrá el carácter de presunción y que después luego puede ser como ratificado por una asamblea que apruebe estados contables y decida de aprobar dividendos. En ese caso, cuando se reúne la asamblea y aprueba dividendos, ya esto que se consideró presunción no se va a volver en cabeza de la persona, digo, no va a volver a tener el tratamiento de dividendo, no sé, se llevó 1.000.000. En ese momento, como configuraba dividendo, por lo que dijo Marce de las utilidades, la sociedad tuvo que retener, a pesar de ser una presunción, ese 7% que nosotros estuvimos viendo como retención a los dividendos, porque es presunción, es lo mismo, es un dividendo presunto. Entonces, como configura la renta, corresponde retener el 7%. Ahora, si llega a la asamblea y aprueba ese 1.000.000 como dividendo, ya el 7% acá no corresponde porque es el que ya retuvo la sociedad. Si se dan distintos periodos fiscales, tampoco lo va a tener que considerar como otra renta. No sé si me explico. A lo que quiero, no sé, Marce, lo que yo les quiero decir, porque muchas veces nos preguntan, ¿pero qué pasa si después la asamblea los aprueba? Cuando la asamblea los aprueba son dividendos, pero lo que ya se le dio tratamiento de dividendo presunto, ya tributó. Si está en ejercicios distintos, ¿no? Por supuesto. Claro. Sí, Pero evidentemente una sí. consulta. Sí, a ver. ¿Esa presunción dura ese ejercicio fiscal o se tiene que mantener? No, es por lo que retiran un ejercicio. Comparo con las utilidades al inicio o al cierre, como dijo Marcelo, y ahí es lo que retiran ese ejercicio. Después viene el ejercicio siguiente y te va a hacer el mismo análisis. Genial. Ay, Claro, nunca va a pasar que, tipo, que no tenga que hacer de nuevo el análisis. Siempre lo tengo que volver a hacer todos los años. Como el Úrsula, pero no te entendí. No es como el quebranto, ponele, que tengo que mantenerla 5 años, ponele. Es todos los años me tengo que fijar qué pasa, ponerle con los sueldos, si son mayores o menores. sí, exactamente. Ok, No, no, acá no hay una cosa que se tenga que mantener por tanto tiempo ni nada. Este análisis lo tengo que hacer todos los años. De acuerdo a los retiros que hace ese año, bueno, lo tengo que comparar con las utilidades del ejercicio anterior o las que se generen en ese mismo ejercicio.
cada año tengo que hacer el análisis, si se presenta alguna de estas situaciones. Perfecto, gracias. Bien. No Bueno, sé si había una diapositiva, creo que hablaba de las utilidades, no sé si era la que viene. ahora la corrí después de disposición, así explicamos primero lo de disposición Dale. para como es, que le cierre todo el esquema, ¿no? Porque nosotros Dale, decimos, si no perfecto. es dividendo, presunción, pero es disposición, pero también entender un poco de qué se trata. Esto está legislado en el artículo 76 de la ley y tiene el 169 del decreto, que es bastante amplio, amplía bastante el concepto. Entonces, ¿qué dice el 76? ¿Qué se entiende por, a ver, vamos a entender cuál es el concepto? Cuando una sociedad dispone de un bien de la sociedad o de fondos de la sociedad a favor de un tercero de la sociedad. Tengo que ver quién es un tercero de la sociedad y quiénes son los sujetos que pueden hacer esa disposición. Cualquier sujeto del 53A. Esto es importante. Hace mucho estaba solo legislado para las sociedades anónimas. Después se amplió a todos los sujetos del 53A. Entonces, hacen operaciones de entrega, disponen bienes o fondos a favor de un tercero sin que eso represente una ganancia para la sociedad. Digo, si la sociedad tiene un bien inmueble y lo alquila a un tercero, cualquiera, olvídense ahora, lo está alquilando a un tercero, ahí está haciendo una operación de disponer de un bien, pero que genera un interés en favor de la sociedad. El tema es cuando no sean operaciones realizadas en interés de la empresa. Es decir, yo cedo un bien, el uso de un bien a un tercero sin que eso tenga una ganancia, represente una ganancia para la sociedad. ¿Se entiende? Entonces la ley dice, usted puede hacer eso, pero se va a presumir un interés. Entonces, como usted no fijó ninguna ganancia, se va a presumir un interés a favor de la sociedad. Vamos a hablar de un interés presunto. Si pienso en el esquema de liquidación y todo y tengo un interés presunto, ¿va a estar en el estado de resultados de la sociedad? La respuesta es no. Esto es una norma impositiva. Entonces, si en definitiva yo tengo que reconocer una ganancia presunta por un bien que entregué a un tercero o fondos que di a un tercero de la sociedad, siempre ese interés presunto va a ser un ajuste por columna 2. Siempre voy a tener que ajustarlo, porque nunca, como es una norma impositiva y es de carácter presuntivo, nunca va a estar en el estado de resultados. Entonces eso como una cuestión a tener en cuenta. Ahora, ¿qué dice el 169 del decreto? ¿Cuándo hay disposición de fondos? Cuando los bienes o fondos sean entregados en calidad de préstamo. A cualquier persona, cualquier sujeto, ¿sí? Que sea un tercero en relación a la empresa. Sí, pero la condición es que no constituya una ganancia a favor, que no genere una ganancia a favor de la sociedad. Porque insisto, si yo presto a un tercero dinero y le cobro un interés, no estoy ante una disposición de fondos porque realmente estoy cobrando un interés. Eso va a ser renta gravada para la sociedad. Acá es disposición cuando no constituye una consecuencia del giro de la empresa o genera ganancias para la empresa, ¿se entiende? Y acá hay algo importante que define el 169, que ustedes con la clase que ya vimos en horarios lo van a poder unir, por eso esta clase tiene que estar después, porque si piensan, los directores de la sociedad son terceros a la sociedad, ¿está bien? Y los directores pueden ir llevándose a cuenta de sus honorarios dinero, que dijimos, cuando se los llevan, ¿son honorarios? No, se configura el honorario cuando se asignan individualmente. Mientras se los llevan, son retiros que hacen a cuenta de sus honorarios. Entonces, ¿qué dice el 169? Todas las sumas que yo les anticipo a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia o a los socios administradores, esas retribuciones por su gestión, que se las anticipo, en la medida que no excedan el monto fijado por la Asamblea, digo, todos los meses retiro 1 millón.
en el año retiró 12 millones. Si la asamblea le aprueba 15 millones, quiere decir que todo lo que retiró está por debajo de lo que le aprobó la asamblea. En ese caso, lo que retira el director no se considera disposición de fondos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al 169, eso se considera que constituye una operación propia del giro de la empresa. Ahora, si se llevó 1 millón por mes, la asamblea le aprueba 8 millones, se llevó 12, le aprobaron 8, hay 4 que exceden los montos fijados por la asamblea. ¿Me siguen ahí? Esos 4 que exceden configuran una disposición de fondos. ¿Por qué? Porque ya exceden el giro. Me cuesta decir esto del giro propio de la empresa. Los honorarios. ¿Está bien? ¿Entienden porque tengo que entender que un director es un tercero para la sociedad. Entonces, como tercero, si se va llevando, eso me haría presumir que como es un tercero y se llevó fondos, cada vez que se lleva el millón, hay una disposición de fondos. Y el 169 del decreto me dice, no va a haber disposición de fondos hasta el monto aprobado por la asamblea. Lo que exceda, sí. Ahora vamos a ver en ejemplos con números. Pero esto como conceptual. Marce, vos metete lo que... Sí, no, simplemente, así como les decía Patri recién respecto a los directores, tengan en cuenta que los accionistas de la sociedad también se consideran terceros respecto de la sociedad, ¿sí? Por eso esto hablamos de disposición, ahí está en el título, disposición de bienes o fondos a favor de terceros. A veces uno puede pensar, no, pero el accionista no es un tercero, es el accionista de la sociedad, no es un tercero, no es cualquiera, no es el verdulero, el zapatero, no. Un accionista respecto de la propia sociedad de la que es accionista se considera un tercero respecto de esa sociedad, ¿sí? Entonces entra también dentro de esta presunción, ¿sí? Sí, está bien. ¿Y cómo se calcula ese interés presunto? Si son fondos, es un interés equivalente a una tasa de operaciones de préstamo en moneda nacional extranjera que publica el BNA. Les digo, en la práctica es muy difícil encontrar cuál es esta tasa. Venimos pidiendo a ARCA que publique cuál es la tasa para considerar el interés presunto que lleva una disposición de fondos, porque no es fácil de ubicar esta tasa. Antes era la descuentos comerciales, ¿te acuerdas, Marce? Antes de la Sí. reforma, y esa sí se conseguía. Pero esta Claro. tasa hemos preguntado en RPAR, en la ley. Además, si queremos que las empresas paguen el impuesto, pues en definitiva le estamos diciendo que paguen el impuesto por un interés presunto. Le tenemos que hacer las cosas fáciles, ¿sí? Exactamente. Y si Eso no, es lo que no le damos decimos. la tasa de ¿Por qué interés, no lo pueden controlar. simplifican? Publican en algún lado de la página cuál es la tasa y lo hacen más fácil para todos. Y si se trata de bienes, es parecido a cuando hablábamos de presunción de dividendos. La disposición de fondos, el interés presunto, se va a calcular del 8%, cuando son inmuebles es el 8% del valor de plaza y el 20% anual del valor corriente en plaza de los bienes muebles. Esos porcentajes son anuales, lo que quiere decir que si utiliza el bien 3 meses, hay que hacer la proporción por esos 3 meses, porque la tasa es anual, ¿sí? ¿Entiende? Ahí hay un punto importante. Esto es mientras yo cedo o presto el bien sin que tenga una ganancia a favor de la sociedad. Entonces, como dice Marce, yo lo presto en abril y me lo devuelve en junio, el interés va a ser por ese periodo. Ahora, si yo se lo di en abril y no me lo devuelve hasta el otro año, voy a tener que calcular cuál es el interés que se devenga hasta diciembre, que es en este supuesto cierre de ejercicio. Eso lo declaro por lo devengado en el periodo que se trate y todavía sigue el cálculo de interés en un ejercicio futuro. Siempre es por el periodo que se efectúa ese préstamo. Y dice que no procede el cálculo del interés presunto a favor de la sociedad cuando se apliquen tasas inferiores a estas que estamos mostrando, pero que se pueda demostrar que fueron en condiciones de mercado como entre partes independientes. Entonces, por ahí yo, para el tipo de préstamo que hago,
puedo validar que no tiene que ser la tasa del Banco Nación para operaciones de préstamo. Entonces, en ese caso, podría justificar que no aplique la presunción por esto. Ahora, cuando es un director, por ejemplo, que excedió, el ejemplo que yo les daba, retiró 1 millón por mes, 12 millones en el año, la asamblea le aprobó 8, hay 4 millones que van a generar disposición de fondos seguro, porque dije que es solo director. Ahora después vamos a ver qué pasa cuando es director y empleado. Este es un cuadrito resumen y este es un cuadrito resumen, no es que aporta nada nuevo acá. A ver qué viene ahora. Y acá viene el análisis que Marce marcaba. Esto, si ustedes se ubican en esto, va a ser muy fácil el análisis. Lo vamos a ver primero desde lo teórico y después con un par de ejemplos que armamos nosotros y después agregamos unos para poner los datos y ver entre ustedes qué tratamiento le darían. Hay una frase, ahora no me acuerdo de dónde surge de la norma, Marce, pero por ahí vos te acordás, pero que nos quedó una frase de Mario Goldman, que es un profesor amigo, y ¿vieron la frase que dice billetera mata galán? Dividendo mata Sí. disposición de fondos. Bueno, presunción mata disposición. Entonces, primero voy a tener que analizar presunción de dividendos. Dijeron que sí los más grandes, pues los más jóvenes no tienen ni idea de qué estoy hablando. Primero tengo que analizar si hay presunción de dividendos. Cuando descarto la presunción de dividendos, entra a jugar la disposición de fondos. Eso ¿en qué caso va a ser eso? En el caso de que yo sea, por ejemplo, un accionista, ¿sí? Porque si yo soy solo director, ¿me cabe la presunción de dividendos? A ver, pensemos eso. ¿Para quién dijo Marce que cabe la presunción de dividendos? Uy, justo mandó un mensaje Mario Bol, parece que me hubiese escuchado. Hoy la frase sería con billetera virtual. Sería Billetera virtual. Mata galán. Chicos, Pregunto. claro, a ver, repetí. De dividendos solo para socios y accionistas. Ah, Bien, Matías, si es un director, no se va a analizar la presunción de dividendos, porque Marcelo recalcó accionista, dueño, titulares. Entonces, vamos a ver ahora la combinación de todo lo posible, si es solo accionista, si es director accionista, solo director, si es director y accionista, etc. Entonces, Marcelo dijo, primero tengo que fijarme si tengo resultados no asignados al inicio del ejercicio. Voy al estado de evolución, me fijo resultados no asignados. El accionista hace un retiro. Acá estoy en un accionista, hace un retiro. ¿Qué tengo que hacer? Comparar lo que retiró con los resultados no asignados al inicio. Si le alcanzan, hasta agotar esos resultados al inicio, hay una presunción de dividendos. Esto es teórico, ahora lo vemos con números, pero traten de entender los pasos a seguir. recuerden que los comparo, perdón, Patri, recuerden que los comparo con, si en el caso de accionista, con el porcentaje de tenencia que tiene el accionista en la sociedad, lo aplico sobre esos resultados no asignados, ¿sí? Para comparar con el retiro. Sí, acá todos los ejemplos está como que es ya el porcentaje del accionista, no está analizado qué porcentaje hay para que no se hagan más lío con eso, pero es muy importante lo que dice Marcelo. Si la sociedad tiene 10 millones de resultados no asignados y yo tengo el 20%, voy a tener que comparar solo con los 2 millones, ¿está bien? No con los 10 millones. Supóngase que agotamos con los retiros los resultados no asignados al inicio. Hay otro retiro, ¿qué tengo que hacer? Compararlo con los resultados, fijarme si hay resultados no asignados al cierre. Y acá el planteo va a ser, ¿cómo sabes, Patricia, en la mitad del ejercicio si hay resultados no asignados al cierre? Es una buena pregunta y yo les voy a decir, ahí vamos a tener que esperar que llegue el cierre, ver cuáles son los resultados y en su caso definir si hay o no presunción de dividendos. ¿Y cuándo le retenés el 7%? Porque vos dijiste, si una presunción es lo mismo que un dividendo, hay que retener el 7%. Sí, es una excepción que dice cuando
tengo que comparar con los resultados no asignados al cierre, tengo tiempo hasta el vencimiento de la declaración jurada de la persona humana para practicar la retención del 7%. Porque se supone que este retiro, supónganse que fue en julio del 24, va a tener que estar incluido como dividendo en la declaración jurada del 2024. Por eso me da tiempo, como las sociedades cierran antes que las personas, me da tiempo hasta la fecha de presentación de vencimiento de la declaración jurada de la persona humana para practicar la retención. Si comparo y me alcanzan los resultados no asignados al cierre, entonces voy a tener nuevamente configurar una presunción de dividendos. Y si ya agoté resultados no asignados al inicio y resultados no asignados al cierre y hay un nuevo retiro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a configurar? Ya no hay más utilidades, se agotaron todas las utilidades. Disposición de fondos. Bien, va a configurar una disposición de fondos. Muy bien, que configure una disposición de fondos significa que yo voy a tener que calcular el interés presunto desde la fecha del retiro hasta la devolución. Si en el medio me toca un cierre de ejercicio, llego hasta el cierre. Yo había puesto... lo pongo más, lo tengo después. Bien, entonces vamos a ver, hasta acá esto quedó más o menos claro. ¿Quieren preguntarnos algo? Esto hoy en la profesión se usa un montón. Es Y hay decir, que saber. ¿Eh? sí. No, simplemente quería hacer un resumen. Digo, es decir, que mientras la sociedad tenga utilidades para distribuir, y esas sean comparables con retiros, con la utilización de un auto, con lo que sea, ¿sí? Mientras haya utilidades, se va a atender que lo que está distribuyendo se va a presumir que son utilidades. Cuando no tiene más utilidades para distribuir y le sigue dando algo al accionista o algo, entonces ahí es donde se va a entender que en realidad le está prestando plata, ¿sí? Y hay una disposición de fondos, porque ya no hay utilidades. Ya no puedo decir que es un dividendo porque la sociedad no Exactamente. tiene utilidades para distribuir. Entonces, si ya no puede ser un dividendo porque son de su ganancia, de la utilidad de la empresa, lo que queda es que le está dando plata en préstamo. Y como es en préstamo y el accionista no está pagando nada a la sociedad, para la ley hay una disposición de fondos. Y la sociedad deberá determinar una ganancia por ese interés presunto e incluirla como ajuste por columna 2 en la determinación del impuesto al periodo que corresponda. Vamos a hacer ahora un ejemplo de disposición de bienes o fondos exclusivamente con un sujeto que es solo director. Después vamos a empezar a mezclar. Supóngase que este es el periodo fiscal 2024 y el director retiró 1 millón, 1 millón y 1 millón. En total retiró 3 millones, me quedó ahí. Total de retiros 3 millones y la asamblea le aprueba honorarios por 4 millones. Acá pregunto, ¿lo retirado excede a lo aprobado por la asamblea? La respuesta es no. Entonces, por aplicación del 169 del decreto reglamentario, no se configura disposición de fondos porque se entiende que estas sumas fueron retiradas como consecuencia propia del giro de la empresa. ¿Por qué dice esto? Y el director no va a estar esperando hasta abril a cobrar, necesita llevarse dinero en el año. No va a estar esperando un año para que le paguen se definan los honorarios, se los asigne la asamblea y se los paguen. Entonces va haciendo retiros a cuenta. Lo que es importante entender que cada vez que retira este millón, para el director no es honorario. No es honorario. El criterio de imputación de los honorarios se encabeza al director es asignación individual. Entonces, cada vez que se llevó este millón, esto tiene una deuda con la sociedad de 3 millones al cierre, si quieren. Ahora, en el 2025, cuando le aprueban los 4 millones, tiene una ganancia de cuarta categoría por 4 millones. ¿Sí? ¿Eso está? Otro ejemplo. Acá retira los mismos 3 millones, pero la asamblea aprueba 2 millones y medio. Quiere decir que entre los 3 millones que retiro y los 2 millones y medio, hay 500.000 que exceden el monto aprobado por la asamblea. ¿Sí o no? Si exceden, hay disposición de fondos.
La pregunta que tendría que surgir acá, ¿cuáles son los 500.000 que generan esa disposición de fondos? Porque en realidad en la norma no está dicho. Entonces esto fue a la justicia. Y la justicia, que ahora les traje algunos párrafos de un fallo que es importante para esto, es los últimos retiros son los que configuran la disposición de fondos. Entonces yo digo, el millón que retiró a principio de año o el millón de mitad, no, del último 500 están dentro de lo aprobado por la Asamblea porque conforman los 2,5 millones. Los otros 500, pónganse que eso fue en octubre, van a generar una renta presunta de octubre a diciembre en principio, porque cierra el ejercicio y no habla de que se devolvieron esos 500 y pasan hasta que devuelva al ejercicio siguiente. Es importante saber a partir de qué día se configura la disposición de fondos, o sea, deja de ser un honorario y pasa a ser una disposición de fondos, pues a partir de ese día tengo que empezar a calcular el interés, ¿sí? Que es lo que dice Patricia. Y acá, fíjense, el fallo es Servando Pedrido, es un fallo del 2000, pero yo resalté en negrita, estos son 3 párrafos de fallos larguísimos, pero me parece que es lo importante. Dice, acá, ojo que tienen los artículos anteriores, cuando dice 73 acá es el 76 actual y el 100 de acá es el 169 actual. Pero fíjense que dice, el alcance de lo que debe entenderse en interés de la sociedad ha sido fijado en el artículo, vamos a leer 169 del reglamento, en el que se dispone que se consideran efectuadas en interés de la sociedad aquellas operaciones que se relacionan con el giro comercial de la misma o que reparten un beneficio grabado para la sociedad, aclarando que son consecuencias de las operaciones propias del giro de la empresa las sumas anticipadas a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, en concepto de honorarios, en la medida que no excedan los montos dispuestos por la Asamblea correspondiente al ejercicio por el cual se adelante. Y el último párrafo después dice, en cuanto al momento a partir del cual corresponde aplicar la presunción, porque no es lo mismo aplicar la presunción de los primeros retiros del año, porque el interés me va a dar mucho mayor y es una ganancia que queda grabada, que hacerlo desde los últimos. En cuanto al momento, dice, ante la ausencia de normas concretas, la ley ni el reglamento lo definen, resulta razonable fijarlo desde el momento en que los importes superan el monto fijado por la Asamblea, dado que es recién entonces cuando se produce la no utilización de los fondos o bienes en interés de la sociedad y por todo el tiempo que ella se mantenga. Es decir, acá me está diciendo, cuando excede lo aprobado por la Asamblea, empieza a correr el interés. ¿Y hasta cuándo va a correr? Hasta que se devuelvan los fondos en cabeza de la sociedad. Esto me parece importante, clarifica, insisto, no es lo mismo calcularlo desde el principio que desde el fin de ejercicio. ¿Alguna pregunta acá? Ahí cuando en el segundo párrafo, no lo leímos ahora, pero menciona el artículo 87, es el 91, ¿sí? Que es el de las deducciones que vimos. Claro, porque estos fallos son anteriores al reordenamiento de la ley. Exacto. Profe, Sí, yo quería Marcos. preguntarte, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, en esos 500.000, supongamos que, no sé, fue el 31 de octubre, o no, mejor 1 de noviembre, a Sí. partir del 1 de noviembre empezamos a calcular interés. Hasta cuando devuelva los fondos sería... Primero, cuando vuelven si te agarra un cierre de ejercicio en el medio, vos tenés que devengar hasta el cierre del ejercicio. hasta el cierre y ponerlo como un crédito para la después, sociedad. Como ganancia No, de la sociedad. es una ganancia impositiva, no lo vas a, es un ajuste por columna 2 en la determinación del resultado de la sociedad. Para el accionista, no, para el director no es nada. Esto es como que la sociedad reconozca una ganancia presunta por haber prestado fondos sin que eso le genere una ganancia en cabeza de la sociedad. Pero este director no debe devolver esos intereses, es decir, a la hora, ¿no? Ok, esa era mi pregunta. O sea, se reconoce como resultado de los intereses. Impositivos. Ok. No es contable Es esto, ¿eh? solo a efectos impositivos.
Solo Ejemplo. efectos impositivos. Lo que tendría que hacer el director es devolver esa suma que retiró en exceso de lo aprobado. ¿Está bien? Porque digo, se llevó más de lo que le aprobaron como honorarios. No está bien que uno se lleve, bueno, digamos, se llevó, después por alguna razón le aprobaron menos, pero debería devolver esa diferencia, ¿sí? En el momento que lo devuelva, se corta el cálculo del interés presunto. Profe, Muchas gracias. ¿Sí? una pregunta. Entonces, por ejemplo, esos honorarios que no fueron asignados por asamblea, pero que cobró a cuenta el director, ¿van a ser compensados en la siguiente asignación? ¿Y ahí se cancelaría el interés o no entiendo? ¿Cómo Podría se devolverlo cancelaría el antes, interés? podría Ok, devolverlo antes, porque si no, para la sociedad va a generar interés hasta la próxima asignación. claro. Ok, Claro, acá lo que realizó fue retiros a cuenta honorarios. El tema es que no necesariamente eran honorarios, por eso decimos, para el director no son honorarios hasta que la asamblea no los apruebe o no los asigne en forma individual. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces va haciendo retiros y recién se va a determinar si son honorarios o no cuando la asamblea se reúne. ¿Sí? Esos 500.000 no son honorarios porque solo le asignó 2.500.000. ¿Sí? Y retiró Claro, 3 millones. eso es Entonces esos importante. 500.000 no son honorarios. En la declaración jurada no tiene honorarios por 3 millones. ¿Está bien lo que dice Marce? Los honorarios para él como renta de cuarta categoría van a ser 2,5 millones. ¿Eso está? sí, eso sí. Ok. Entonces, igual a diciembre del 24, esos honorarios van a ser ¿de qué periodo fiscal? 2025, porque están asignados individualmente en el 2025. Entonces, él al diciembre del 24 va a tener un crédito, una deuda con la sociedad de 3 millones. Supongamos que no pasa nada más en el 2025, cuando llegue diciembre del 25 va a tener una deuda solo de 500, porque 2,5 millones ya fueron aprobados como honorarios. Entonces le baja la deuda en 500. Lo único que le debe son 500.000. ¿Me explico? Como para que vean el hilo en el tiempo. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y se calculará interés por cada retiro individual que exceda el tope o no? O sea, si se vuelve a retirar en diciembre, se hará interés, un interés particular a ese retiro, más el Eso de sí, noviembre, por ejemplo. todo lo que exceda, esto la sociedad lo calcula, tiene que esperar a tener la aprobación de la asamblea, ¿está bien? Lo calcula al momento de hacer la presentación de la declaración jurada. No, y Para la también, determinación del resultado, porque no sabe cuánto aprueba. Entonces, mientras va retirando, no tiene que hacer nada. Ahora, cuando llega y la asamblea aprueba solo 2,5 millones, de los últimos 500 que retiró, le calcula el interés. Si hay más retiro, va a tener, en lugar de 3 millones, va a tener 5, no sé, no, 5 no es buen ejemplo, 4,3 millones. Entonces ahí tendrá que ser la diferencia entre los 4,300 con los 2,500 que aprobó, los últimos, y calcular el interés. No sé si entendí bien la pregunta. yo creo que lo que preguntaba era que el interés se va a tener que calcular a partir de cada retiro que exceda de los honorarios. Ah, Es sí, decir, va a ser un interés diferente cada uno porque va a empezar a calcularse a partir de diferentes fechas, a la fecha de que se realizó cada uno de esos retiros. sí, está bien. Lo que Agarré por apuntaba Sí, otro ahí lado la también. pregunta. gracias. ¿Era eso? Sí. Sí. Bien, Marcos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos o quieren preguntar alguna otra cosa. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá están, miren siempre de qué sujeto es el que está retirando, porque esto es clave. Si decimos que es un director que no es accionista de la sociedad, ¿qué tendremos que analizar de los dos temas que vimos hoy? ¿Los dos? ¿Uno? ¿Solo la disposición de fondos? Bien, solo la disposición de fondos, porque es un director que no es accionista de la sociedad. Entonces, la presunción de dividendos nunca puede aplicar acá. Este director retira durante todo el 2024 1 millón de pesos por mes.
en el año retiró 12 millones, la asamblea de accionistas le asignó honorarios por 9 millones. Hay 3 millones de sumas retiradas en exceso. Entonces, vamos a plantear esto en el eje de tiempo. Tenemos 1 millón por mes, cada uno de los meses del año. Los primeros 9 millones son retiros que efectuó el director como consecuencia del giro de la empresa. Como queda en el monto aprobado por la asamblea, eso no va a configurar disposición de fondos. ¿Eso está claro? Por aplicación del 169, estos 9 millones se consideran consecuencia propia del giro de la empresa, con lo cual no configuran disposición de fondos. Ahora, el millón que retiró en octubre, el que retiró en noviembre y el que retiró en diciembre, sí van a generar disposición de fondos y como dijo Marcelo, si lo retiró el 1 de octubre, va a haber que hacer un cálculo de interés sobre 1 millón desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. El que retiró el 1 de noviembre voy a tener que hacer un cálculo de interés del 1 de noviembre al 31 de diciembre. El que retiró el 1 de diciembre, del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Y ahí sumo todo lo que es interés presunto y lo ajusto por columna 2. Insisto con esto, es impositivo, nunca va a estar como ingreso en el estado de resultados, porque contablemente esto no existe, entonces siempre voy a tener que hacer un ajuste por columna 2. ¿Se entendió esto o no? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora vamos a pasar, Marce, vos cuando No, quieras. perfecto. Ahora cambia. A ver si pensamos un poco entre todos. Este es director, pero a su vez es accionista. Yo les conté el otro día que muchas sociedades, muchas pymes argentinas pertenecen son, digamos, los accionistas son familiares. ¿Y qué puede pasar? Que uno de los accionistas es el presidente del directorio. Entonces ahí tenemos la función de director y accionista. Si tengo las dos figuras, acá, si tengo un sujeto que es director y accionista, acá sí va a entrar en juego ¿qué? La distribución de La dividendos. presunción de Los dividendos. dividendos. La distribución de los Bien, dividendos. la presunción de dividendos. Ahora, siempre primero voy a analizar de lo que retira lo que le aprueba la asamblea como director. Los primeros retiros van a ser a cuenta de sus honorarios como director. El resto de los retiros son los que voy a tener que analizar con los resultados no asignados. ¿Eso queda claro? De nuevo, como es director y accionista, lo primero que retira es a cuenta de lo que la asamblea le apruebe en su rol de director de la sociedad. Después voy a analizar si esos retiros exceden, voy a ver si hay presunción de dividendos o disposición de fondos. Ahí va. En el ejemplo que vimos anterior era un director solo. Entonces no analizábamos la presunción. Si es un accionista solo, no vamos a analizar los honorarios. Acá tenemos un combo, director y accionista, que sería lo mismo que un socio gerente de una SRL, que es socio administrador y socio. ¿Está bien? Yo digo todo esto porque después les cambiamos el nombre y se pierden en qué es. Entonces, retiro 1,5 millones por mes. Total del año retiró 18 millones de pesos. La asamblea de accionistas le asigna individualmente honorarios como director por 12 millones. Las sumas que retira en exceso de lo aprobado por la asamblea, si retiró 18, gracias, y le aprobaron 12, retiró 6 millones de más. Es como que vamos a tener que analizar qué tratamiento tienen esos 6 millones. ¿Me siguen? Con la información que al inicio tiene 4 millones de resultados no asignados, pero al cierre los resultados no asignados son negativos. Si son negativos, pérdida no hay para distribuir utilidades. ¿Sí? Mira, Claro, entonces se debe analizar la disposición de fondos, entonces. Bien, este es un caso bien completito, así que vamos a hacerlo. Primero,
El 1,5 millones hasta completar los 12 millones son retiros a cuenta de honorarios como director. Entonces, hasta los 12 primeros millones que retira, lo hace en su carácter de director, está aprobado por la asamblea, queda ahí. Me quedan analizar 6 millones. Los 6 restantes. Y a ver, pensemos. De esos 6 millones que retiro 1,5 millones en septiembre, en octubre, noviembre y diciembre. El 1,5 millones que retira en septiembre, ¿con qué lo tengo que comparar? Con los resultados no Con asignados los al resultados inicio, no asignados. ¿Con Sí. cuáles? Los Al 4 inicio. millones. Muy 4 bien. millones. Y entonces, si ustedes Bueno. comparan 1,5 millones con 4, ¿qué van a decir? ¿Qué son ese 1,5 millones? Distribución de dividendos, porque Distribución. no exceden todavía. Sí, acuérdense que es presunción de Presunción, dividendos, porque perdón. lo está, todavía no lo aprobó la asamblea. Ok. Muy bien, entonces, ese 1,5 millones, muy bien, como dicen Úrsula y Marcos, configuran una presunción de dividendos, le tendrían que retener el 7% cuando se lleva ese 1,5 millones. Ahí va. Sí. El 1,5 millones de octubre, Lo mismo pasa. También, Sí, el mismo tratamiento. lo mismo. Yo tenía 4 millones, resté 1,5 millones, me quedan 2,5 millones. El 1,5 millones de octubre, mismo tratamiento. Los restos me siguen quedando, ¿cuánto? ¿1 millón? No, millón. sí, 1 millón. Me quedan 1 millón. Del 1,5 millones que retira en noviembre, bien, el 1,5 millones que retira en noviembre, 1 millón agotan resultados no asignados Se al presume. inicio. Sí. Configuran presunción de dividendos, hay que retener el 7%. Por los otros Lo- 500. ¿Cómo? Por los otros 500 sería la presunción de fondos. Claro, por los otros 500 voy a buscar los resultados al cierre, no hay. Entonces, como dice Marcos, esos 500 van a configurar una disposición de fondos y que configure una disposición de fondos significa que van a generar un interés desde noviembre, desde la fecha de retiro en noviembre hasta el 31 de diciembre. Y el 1,5 millones que retiro en diciembre ya es también una disposición de fondos y genera De interés. fondos. Entonces, miren acá. Eso. 4 millones, presunción de dividendos, 2 millones, disposición de fondos. ¿Se entiende? Sí. Sí, Fíjense que acá comparo con los resultados no asignados al inicio. Primero, eso está bien, pero cuando se agotan los 4 millones, yo debería comparar con los resultados no asignados al cierre. En este caso no tengo, No hay. por eso no comparo. Pero si tuviera, primero tengo que comparar con eso para ver si sigue habiendo una presunción de dividendos. ¿Sí? En este caso no hay. Ahora vamos a ver uno que tiene. ¿Hasta Ok. acá alguien quiere hacer alguna pregunta? Nos pareció con Marce que con los ejemplos, con números, los iba a ayudar. El concepto igual es importante, esto con qué comparo, que es lo que planteo que hizo Marce inicial. Ahora digo, llevémoslo a números concretos para que ustedes terminen de comprender cómo juega esto, porque les va a servir mucho en la práctica. A menos que con la reforma tributaria que es secreta, nos huelen todo. Eso no sabemos, porque el proyecto no lo conocemos, está escondido. Top secret. No, pero me están preguntando todos por ese proyecto. Dice, ¿no lo tenés? No, no sé dónde está. A ver ahora. Tenemos solo accionista, que hace 2 retiros en el año, 8 millones en marzo, 9 millones en octubre. Se llevó en total 17 millones. Los resultados no asignados al inicio, y acá, como dice Marcelo, esto ya es en la proporción que le corresponde a este accionista, porque evitamos darle esa complejidad para que visualicen y sea más didáctico el ejemplo. 10 millones. Y los resultados no asignados al cierre, 4 millones. Acá lo que tenemos que analizar es qué tratamiento darle a esos 17 millones. Como hablamos de accionista, lo primero que tenemos que analizar es si hay presunción de dividendos. Y si no hay presunción de dividendos,
vamos a concluir que hay disposición de fondos, ¿sí? ¿Quién se anima a analizar este? Creo que lo tengo acá. Ay. Ah, ya lo tenía todo junto, pensé que lo tenía por ahí con los montos. ¿Qué se anima? No importa si nos equivocamos, estamos aprendiendo. Es un tema que después se van a acordar de nosotros. Por los primeros 9 millones analizo y comparo con los resultados no asignados al inicio, que no los excede en este caso. Es más, me queda 1 millón para poder comparar con el segundo retiro, que es de Son 8 perdón, millones el 8, primero. perdón. 8 Sí. Los primeros 8 me quedan 2. Para el segundo retiro, que es retiro 9, completo los resultados no asignados al inicio y tengo que comparar con los del cierre. Entonces O me sea, quedarían, de los 9 te quedaban 2. O sea, de los 9 hay 2 que se van con el resultado al inicio. Ahora te quedas analizando 7. sí, y comparo con los resultados no asignados al cierre y me quedarían 3, si no me equivoco, son 3, no me la cuenta, sí, que Sí. sería disposición de fondos y debería calcular el interés a partir de octubre hasta el cierre, o sea que es el último retiro. O sea, Muy el bien, retiro que Marcos. genera la Perfecto. disposición de fondos. Muy bien. Acá está lo que dijo Marcos recién son, comparo los 8 con resultado no asignado al inicio 10, lo trató como presunción de dividendos, retuvo el 7%. Cuando llegó al retiro de 9, 2 millones, por 2 millones pudo retener el 7% porque ya sabe que están dentro de los resultados no asignados al inicio. Esto es importante. Hay 4 de esos que los dejó para ver qué pasaba, mejor dicho, de los 9, 2, hay 7 que le quedaron sin saber qué eran. Me rectifico. De los 9, 2 dijo, van contra los resultados no asignados al inicio, retengo el 7% por esos 2. Y los 7 espero, tengo que esperar a ver si hay resultados no asignados al cierre. Llega el cierre, tengo 4 millones de resultados. Entonces dice, de estos 7 que me quedaron, 4 son presunción de dividendos. En el momento ese tengo que retener el 7% y el excedente, disposición de fondos. Ahí va. Sí. Esto es a fuerza de ejemplos, y situaciones que Profe, se y nos una van. consulta. Ay, sí. ¿Los intereses presuntos, con qué fórmula se calculan? ¿Con el interés simple? ¿O nos dan ustedes la fórmula? No, es la tasa de interés en proporción al tiempo. Ah, listo, Nosotros genial. le tendríamos, es la tasa que decimos Úrsula que no se encuentra en la vida real, nosotros le diríamos la tasa de interés presunto o del Banco Nación sería tanto. ¿Eso me pregunta? Claro, eso era. Y es la tasa vigente a la fecha del retiro. Genial. Tengo que mirar cuál es la tasa cada fecha de retiro. ¿Sí, Marce? No, estoy bien, eso. Bien. Bueno, a ver qué otro ejemplo tenemos. Quiero que participe algún otro, ¿eh? Acá tengo un socio no gerente de una SRL. Acá sería presunción de dividendos, y bueno, si no hay presunción de dividendos sería disposición de fondos, lo que queda de excedente, digamos. Bien, porque acá no, como no es socio gerente, no van a jugar las retribuciones a socios. Muy bien, Julián. Y ahora llevarlo en el ejemplo. ¿Cómo haces? Sí, serían, bueno, podés agarrar digamos, del retiro de julio, bueno, de los resultados asignados del inicio, 2 millones, y después 5 millones del final, para esos 10 millones, digamos, y ahí te quedan, serían 3 millones de julio que te quedan, que bueno, eso serían lo que es disposición de fondos. Muy bien. Fíjate por las dudas que respecto de los 2 primeros millones, ya cuando realiza el retiro en julio, ya hay una presunción de utilidad ahí. Entonces ya le debería practicar la retención del 7% sobre esa utilidad.
ya en julio, por los 2 millones. Sí, correcto. Bien. Acá, para tener en cuenta que la disposición es desde el retiro hasta la devolución. Yo digo, generan interés presunto desde, no sé, junio del 24 hasta julio del 25. Pero como en el medio hay un cierre de ejercicio, fíjense que divido los devengados hasta diciembre, como ajuste por columna 2 en el 24, y los devengados hasta julio desde enero del 25 hasta julio del 25, como ajuste por columna 2 del 2025, ¿sí? Y quedan 2 ejemplos antes de pasar al caso de la guía, que por ahí van a ser reiterativos, pero alguno de los que no participó, como hizo ayer Fer, alguno de los que no participó, y ya nos contó, a ver si se anima a analizar como verán, estamos siempre al tanto. Si se anima a analizar este punto. Algunos de los que no participó, porque los que participaron nos damos cuenta que más o menos nos siguieron. Ahora, alguno que analice esto. Sin miedo. Peor es equivocarse en el examen. Y los voluntarios, no sé si no están, están con los usuarios ahí, nos dejaron solo con los que nos siguen. Vamos. Vamos, chicos, sin Eugenio, hoy no miedo. te escuchamos. Va retirando 1 millón por mes acá. A ver. Sí, retiro 1 millón por mes. La asamblea el 21 de abril asigna 8 millones porque este es director y accionista, o lo que sería igual un socio gerente en una SRL. ¿Por qué? Porque es el socio administrador. La proporción de resultados no asignados al inicio es de 1 millón y los de no asignados al cierre 2,5 millones. Silencio. Ciudad de Radio. Bueno, elegimos nosotros, Eugenio, Alejandrina, Bueno, chicos, Ay, profe, no me siento muy canchera para contestarlo. pero no es que tenés que estar canchera. Dale, porque así después te va a quedar. No tengas miedo, te ayudamos con Marce, dale. Bueno, ¿te acordás cómo era el...? Bueno, no, acá está puesto que retira 1 millón de pesos por mes, que tiene resultados no asignados al inicio de 1 millón, resultados no asignados al cierre de 2,5 millones, pero lo que no me acuerdo es, la asamblea le aprobó 8. Este efecto de la hoja me encanta y nadie me dice nada. De vuelta a la hoja. recordá que si es director o socio gerente, lo primero que tengo que ver es lo que le aprueba en concepto de honorarios, ¿no? Bueno, no se anima. ¿No? Bueno. ¿Quién se anima? ¿Querés decirlo vos, Marce? Pues ya me escucharon a mí 200 veces. Está bien, no, decilo. Bueno, si retiró en total 12 millones y es un director y accionista, primero voy a analizar los retiros que hizo contra lo que la asamblea le aprobó. Retiró 1 millón, hasta el mes de agosto retira 8 millones, que son los que le aprueba la asamblea. Esos ya están con los honorarios. Listo. Sigue, retira 1 millón en septiembre, 1 millón en octubre, 1 millón en noviembre y 1 en diciembre. Ahí digo, el primer millón lo comparo con los resultados no asignados al inicio, que son de 1 millón. Con lo cual agoté los resultados no asignados al inicio. Acá se configura la presunción de dividendos en cabeza del Del accionista. accionista, por lo tanto,
va a configurarse, va a tener que retener, ahí dice algo de ajuste positivo, no lo lean todavía, va a tener que retener el 7%. Esto que dice ajuste positivo en fase 2 lo vamos a ver cuando veamos ajuste por inflación, así que por eso digo, por ahora no, pero ya se dan cuenta que esto tiene un impacto en el ajuste por inflación impositivo. Los retiros de octubre. 1 millón. ¿Contra qué comparo? Al inicio no tengo más nada. Espero al cierre, Con llega las al de cierre y cierre. digo. Llega al cierre y digo. 1 millón contra 2,5 millones configuran otra vez presunción de dividendos. El retiro de noviembre. ¿Ahí cuánto me queda? Tenía 2,5 millones, le resté 1 millón en octubre, me queda 1,5 millones. Entonces el de noviembre también va contra el resultado Entra no con asignado al presunción. cierre. El de diciembre hay 500 que van contra el 500 que resultado no sí, asignado 500 al que cierre y 500 que ya no corresponden al resultado. Si no corresponden al resultado, como dijo Marce, lo que excede es un préstamo y ese préstamo genera un interés en cabeza de la sociedad. Entonces, estos 3 millones, 2,5 millones, presunción de dividendos y los 500 configuran disposición de fondos. Es siempre lo mismo, pero está bueno analizarlo repetidamente en ejemplos para que ustedes terminen de comprenderlo, ¿sí? Último ejemplo antes de pasar a los casos. Acá es solo accionista o un socio no gerente. Y hace 3 retiros en el año. En marzo 1.700.000, en julio 5.900.000, en diciembre 7,5 millones. En el año retiró 15.100.000. Los resultados no asignados al inicio ascienden a 4.700.000 y los no asignados al cierre 6,5 millones. Ahí va. ¿Algún voluntario? Este es solo accionista. Más fácil. Bueno, voy de nuevo. Tenés que, A ver, Úrsula, dale. tenés que comparar para ver si es presunción de dividendos con... ay, no me acuerdo los montos. Tenés 1.700.000 de retiro en marzo y resultados no asignados al inicio 4.700.000. Ese marzo va completo. No me acuerdo el... ¿Para que le saco screenshot? Si me lo volví para la otra. completo como que sería el de marzo. Que tiene que pagar el 7% de dividendos, ¿no? Dividendos. Perfecto. Espera, ¿vos querés que vaya acá? Sí, que no le saque screenshot. Ahí va, pará, que le saco. Y ahí ya lo tengo. Gracias. Ahí va. Marzo Vamos. sería un palo 700 que va como dividendo al 7%. Después tengo que en julio son Esperá, y lo que 5.900. siempre tienen que analizar y cómo llevarse es, si había 4.700.000 al inicio y ya agoté 1.700.000, me queda de saldo resultado no asignado al inicio 3 millones. Ahí va. Sí, voy Bien. por los de julio y tengo que comparo con el resultado no asignado del inicio, que serían los 3 millones. Y me queda un saldo de 2.900.000 que irían contra los del cierre del resultado no asignado. Que Muy ahí me bien. quedaría un saldo de no sé cuánto. Espera, vamos de a poquito. De los 5.900, 3 millones son los que nos quedan para agotar resultados no asignados al inicio. Eso configura una presunción de dividendos y de este retiro, 3 millones ya agotaron el resultado no asignado al inicio, como dijo Úrsula. Ahora me queda ver Los 2.900.000. 2.900.000 contra qué los tengo que analizar. Contra el resultado no asignado al cierre, que son 6,5 millones. Exacto. ¿Quedan incluidos en esos 6,5 millones los 2.900? Sí. Entonces configuran presunción de dividendos.
De los resultados no asignados al cierre, ¿cuánto me queda? 3.600.000. 3.600. ¿Todos hasta ahí? Recién entendí el tema. Vamos. En el muy último bien, ejercicio. muy bien. Bueno, pero Bien. por eso muchos ejemplos, porque esto si no, no es de muy fácil comprensión. Entonces, 7.500.000. A ver, Alejandrina, que entendiste el tema. Vale, termina estos. Bueno, no habíamos quedado en el retiro de los 2 millones. Yo no tengo tampoco el enunciado. No, ahí, No, ahí pero está. ¿no están mirando la presentación? Sí, Fíjate, Bueno, son en 7. acá diciembre dice, hace un en retiro de diciembre 7 retira millones y 7.500.000. medio. ¿Qué hacemos con eso? Ok, hasta lo comparo con el cierre también. Del cierre, Bien. ¿cuánto te quedaba? Mirá la 6. presentación. Del cierre me quedaban 6 millones y medio. No. No, ya 2.900.000, mirá. Acá 2.900.000 de este retiro de julio. Ah, es verdad, 3.600. Bien, Esos 3.600, bueno, se va a hacer el cálculo de la Bien. presunción de dividendo del 7%, Ujú. ¿no? muy bien. Esos 3.600, como quedan en los resultados no asignados al cierre, configuran presunción de dividendos, corresponde retener el 7%. Agoté los resultados no Sí. asignados al inicio y al cierre. Entonces, Se configuraba como préstamo. los 3.900, que es la diferencia entre los diferencia. 7.500 que se llevó y 3.600 que configuraron presunción de dividendos, son una disposición de fondos. Disposición de fondos. Y tengo que calcular el interés presunto desde la fecha del retiro hasta el cierre del ejercicio. Genial. Y después sigue, acuérdense que yo digo hasta el cierre del ejercicio porque tengo un cierre de ejercicio. Tengo Siempre que... es hasta la devolución o hasta el cierre de ejercicio, ¿sí? Lo que ocurra primero, y después del cierre de ejercicio, si no lo devolvió, se siguen devengando intereses hasta que lo devuelva siempre. Y esto se puede compensar con el resultado no asignado del próximo ejercicio, en este caso del 25. No, Esta No. esto ya configurado en disposición de fondos. Después tengo que analizar en el 2025 otra vez cuál es el resultado no asignado al inicio. Esto ya está. Ok. Bien, hasta acá, porque lo demás tiene que ver con el impacto del ajuste por inflación, que lo vamos a ver después de dar la parte de ajuste por inflación. Así que habíamos pensado con Marcelo en el caso 10 de la guía, trata Sí. este tema. Se nos había ocurrido repasar los casos que ahí plantean como para cerrar el tema. ¿Les parece? Sí. Profe, perdón porque yo entré tarde. ¿Cómo se llama esta presentación? No, Así. la tengo que subir, no está subida todavía, porque la Bueno. actualicé y no la subí, la voy a subir más tarde. Ok. Se va a hacer disposición de fondos, presunciones de dividendos, probablemente. Tenga ese nombre. Ok. Profe, y la de previsiones también, no se olvide. La de previsiones, Marce, ¿la encontraste? La de otra vez? previsiones ya está subida. Se subió. Sí, ayer la ok. subí. Ah, subió ya ayer, está sí, subida, Nos dicen, sí. no se Hubo un olviden, no se problema olviden de técnico buscarla que ustedes. hubo un problema técnico que tuvimos que solucionar para poder subirla, pero se subió ayer. Y otra cosa, hoy a la mañana subí enunciado de 3 casitos de honorarios para verlo desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista de los perceptores, que son los que voy a dar el sábado, ¿sí? Que sería Mati, bueno... ¿Querés que vaya subiendo el ejercicio? Sí, dale. A ver. Presentando acá. Ah, sí, perfecto. ¿Se ve ahí? Yo lo veo perfecto. Bien. Sí, se ve. Aguárdenme un segundito. Bien. No sé si querías decir algo más, Pati, perdóname, ya te interrumpí. No. Ah, bueno. Bueno, chicos, este lo tienen en la guía. Vamos a ir viéndolo. Y un poco resume, son ejemplos muy sencillos, más sencillos que los ejemplos que estábamos viendo recién, para cálculo,
pero más que nada planteando diferentes alternativas, ¿sí? Dice, determinar se verifica una presunción de dividendos o utilidades y o de intereses en cada uno de los siguientes supuestos, de corresponder e indicar sobre qué importe se aplican las citadas presunciones. Considerar cada caso como una situación independiente, ¿sí? O sea, uno no tiene relación con otro. Perdón, Marce, y lo que por Sí. ahí está bueno, que en la solución tienen referencia a los artículos del decreto Sí. que aclaran algunas de las cosas que nosotros fuimos diciendo, ¿no? Sí, lo ideal siempre es, al margen de lo que vemos en clase, sería ideal siempre que ustedes repasen los casos prácticos y los vuelvan a ver y vean la solución que siempre aporta algo desde el punto de vista incluso teórico, ¿sí? El primer caso dice: la Soberana Sociedad Anónima cierra ejercicio en diciembre, su actividad, inició su actividad el 1 de enero de 2024. Las utilidades impositivas que coinciden con las contables al 31 de diciembre de 2024 ascienden a 20 millones de pesos. Las utilidades, los accionistas son dos, Juan Alberto y Luis Sainz, con el 50% de participación cada uno. Han decidido en la Asamblea General Ordinaria, que trata el ejercicio 2024, no distribuir utilidades, pero se observa en la cuenta particular de Juan Alberto un saldo deudor de 800.000 pesos. Acá hay un error, es de 8 millones de pesos, si no me equivoco. Donde Uy, dice eso hay que 800.000. mandarlo, Marce. Sí, lo vi hoy a último momento. Donde dice 800.000 sería 8 millones de pesos. Crédito para la empresa, o sea, saldo deudor para Juan Alberto, que es uno de los accionistas, de crédito para la empresa. Producto de los retiros realizados en el ejercicio para finalizar la construcción de su casa habitación. ¿Sí? Me pregunta, ¿cuál es el tratamiento de esos 8 millones de pesos? Y después planteo un supuesto. No sé si alguien se anima. Fíjense que inicia actividad el 1 de enero, son dos socios con el 50% cada uno. Pregunto, si inicia actividad el 1 de enero, ¿tiene resultados no asignados al inicio? No. No, Si empieza el empresa 1 de nueva. enero. Bien, entonces ya ahí no tenemos resultados no asignados al inicio. ¿Qué hay que hacer? Verlos al final. Bien, bien. ¿Y qué comparo entonces? A ver. Ahí dice que la utilidad impositiva total de la empresa es de 20 millones al cierre, ¿sí? Sería con el 50% con el saldo de de, el 50, Claro, habría que ver con Claro. la A participación ver, social. el saldo deudor con el 50% de la utilidad. a ver, en números, ¿cuánto sería? De 800.000 con 10 millones. 10 millones. ¿Cuántos? ¿20? ¿Eran? Exacto. 10 millones, sí. En vez de 800.000 dijimos que eran 8 millones. 8 que había un error ahí, millones. ¿sí? Ah, Los perdón. 8 millones 8 millones. los comparamos con los 10. 10. Y entonces, ¿qué tenemos? Distribución de dividendos. Presunción de distribución de dividendos. Presunción Una de retención. El 7. Perfecto. Pero no dice que no se van a distribuir utilidades o eso no importa, porque dice la asamblea. Claro, justamente, independientemente de que se distribuyan o no utilidades, esto es una presunción de que distribuyó utilidades aun cuando no lo hizo realmente. ¿Se entiende? Por eso Está buena hablamos de la presunción. pregunta, ¿eh? Está bien Está la buena pregunta, la pregunta. Dice que no va a distribuir utilidades, pero se llevó utilidades, porque se llevó 8 millones. Entonces, justamente lo que hoy explicaba Marce, dice que no distribuye utilidades, pero se lleva dinero. Se lleva dinero, tiene utilidades la empresa, para la ley hay una presunción de dividendos. Está buena la pregunta, pero se dan cuenta por qué aplica la presunción. Si no, si la empresa distribuye dividendos por 8 millones, ¿qué sería? Una distribución de dividendos, no hay una presunción. Pero acá, no decidiendo la empresa no distribuir utilidades, por la aplicación del artículo 50, corresponde una presunción de dividendos. No vi quién preguntó, Marce, pero No, está bien, creo que era eso. Y después tiene el supuesto, dice, ¿qué pasa si los retiros realizados, en vez de 8 millones, por Juan Alberto, hubieran sido de 14 millones? ¿Qué pasaría ahí? Si en vez de retirar 8 millones, hubiera retirado 14 millones. 4 millones son las La disposiciones disposición. de fondo. Exactamente.
O sea, los primeros 10 millones dijimos que eran, los primeros 10 millones serían presunción de dividendos y los 4 millones restantes se entiende que hay una disposición de fondos a favor de Juan Alberto y deberían devengar un interés presunto. ¿Está bien? Muy bien. Bien, vamos al caso 2. Dice, la Continental SRL es una empresa constituida por 4 socios en donde cada uno tiene el 25% de participación, que inicia actividad también el 1 de enero del 2024, cierra el 31 de diciembre. Las utilidades impositivas coinciden con las contables y ascienden a 60 millones de pesos. ¿Sí? En la reunión, las utilidades impositivas y contables totales. En la reunión de socios que aprueba los estados contables del 2024 con fecha 10 de abril 2025, se decide distribuir la totalidad de las ganancias según la participación de cada socio. Los socios A, B y C no habían efectuado ningún retiro de efectivo durante el ejercicio, mientras que el socio D, en su cuenta particular, tenía un saldo de 18 millones de pesos, crédito de la empresa. ¿Cuál es el tratamiento a aplicar al socio D, considerando que es socio gerente de la sociedad? A ver, chicos. Acá en este caso aplicaría al igual que el director por ser socio gerente, si no estoy equivocado, y deberíamos comprar primero con lo asignado, que serían el 25% de 60, que son 15 millones, si no me equivoco. Esos 15 millones sería presunción de dividendos. ¿De dividendos? No, a ver. No, presunción no, porque ya están... No, acá no No. nos da dato de si la reunión de socios la aprobó retribuciones como socio administrador. Exacto. Y que no tenemos ok. esa información. En principio, no estaría cobrando como... Está bien el análisis, ojo, está bien el análisis, porque tendría que ver si lo que retira tiene que ver con su... Asignación individual. claro, Exacto. Está bien el análisis, pero acá no tenemos esa información. Claro. Como no la tenemos, se supone que no cobró ningún honorario como socio gerente. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Estabas bien con la comparación. Sí. Estoy leyendo el enunciado. Sí, sí. No, deberíamos comparar entonces estos 18 millones con el porcentaje de participación, Sí. que son 15. Entonces 15. esos 15 Perfecto. van a ser presunción de distribución de dividendos y por los otros 3 por distribución de disposición de fondos, por disposición de fondos, presunción de disposición de fondos. Bien. Acordate que esta es una SRL que no distribuye dividendos. Sí, utilidades, perdón. Utilidades, esta, por la duda, para que tengamos Sí. claros los conceptos nada más, pero en la idea es lo mismo, ¿sí? Ok, sí. Gracias. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos al caso 3. Dice, ABC Sociedad Anónima cierra ejercicio el 31 de diciembre de 2024 e inició actividades el 1 de enero del 2017. El señor Gutiérrez posee el 80% de las acciones y además es presidente de la sociedad. El mayor de la cuenta particular del señor Gutiérrez del periodo fiscal 2024 es el siguiente. Al 31 de diciembre de 2023 no tenía nada. Y ahí marca 2 retiros. Uno el 1 de junio de 5 millones y uno de el 1 de septiembre de 2.800.000. En total, 7.800.000 pesos es el saldo que tiene en la cuenta particular, ¿sí? Por los retiros. La Asamblea General Ordinaria se celebra en abril de 2025 y aprueba la siguiente distribución de utilidades, las cuales se generaron en el ejercicio que se está aprobando: dividendos por 5 millones de pesos y honorarios por la función de presidente de 4 millones de pesos. A ver, es similar a la anterior en el sentido de que también acá tenemos las 2 funciones. A ver quién se anima. Profe, acá primero no habría que ver, bueno, por ser director presidente, primero hay que tener en cuenta los honorarios, digamos, los 4 millones. Bien. Después bueno, lo restante sería, primero, bueno, la presunción de dividendos al ser accionista también, por el 80, o sea, serían los 5 millones por el 80%. Que A ver, sería- antes de eso, está bien lo que decís. ¿Cuánto fueron el total de los retiros?
los retiros fueron 5 millones y 2 millones 800. Son 7 millones 800. Sí. Eso lo comparo entonces con los 4 millones. Sí, te quedan 3 millones 800 de Bien, saldo restante. Bien, entonces, ¿cómo sigo? Bueno, ahí te decía, habría que ver el tema de la precisión de dividendos. Bueno, primero hay que fijarse en la tenencia accionaria, que serían, bueno, el 80% por los 5 millones sería 4 millones. Y ahí habría que ver, bueno, 1 millón sería con el primer retiro. A ver, espera. El accionista tiene el 80%. Serían Entonces, 4 millones de los dividendos. Ahí está. ¿Cuánto es? Te decía, o sea, sobre esos 4 millones, el millón restante que te queda de los ok. sería de los 5 millones. Y después serían 2 millones 800 contra el retiro, el segundo retiro. Y ahí te quedaría, ¿cuánto te quedarían? 200.000 te quedarían ahí. De saldo restante te quedarían, me parece. Esperame un segundo. Bueno, me pierdo en el aire. Vos tenías de los 7 millones, vamos a repasar, de los 7 millones 800, 4 millones eran de honorarios. Sí. Quedan 3 millones 800. Sí, 1 millón, bueno, 1 millón de los 4 millones de los dividendos contra el primer retiro y los otros 2 millones 800 contra el segundo retiro. Y ahí te quedarían, claro, 200.000 te quedarían. ¿Y esos 200.000? A disposición de fondos sería. Disposición de fondos. ¿Se entendió? Pero no estoy viendo. ¿No? Ay, no sé, primero que tengo un eco. Sí, hay un eco, yo también. Ahí lo dejé de sentir. Ah, bueno, yo lo que digo es, ¿cuáles son las utilidades? 9 millones, digamos. No, las utilidades son 5 millones. 5 millones se entiende que es lo que distribuye dividendos, es lo que tiene para distribuir. Bien, De eso el 5 80%, que es lo que le corresponde a este socio, claro, justo es juegan 4 eso, los millones. mismos 4 millones, no está bueno el ejemplo. Sí, el ejemplo no es feliz. No lo más feliz, por eso, porque me costó seguirlo a mí, a ver, vamos a aclarar. Lo que le pagan acuérdense que los honorarios por la función no es una distribución de utilidades. Digo, las utilidades fueron 5 millones en total. Gutiérrez tiene el 80%, entonces los resultados no asignados al cierre son 4, la proporción 5 millones por el 80 son 4 millones para Gutiérrez. Sí. Si Gutiérrez retiró 7.800, le resto 4, me quedan 3.800, yo comparo 3.800 con 4, es solamente presunción de dividendos. No hay 200, me parece escuchar unos 200. No, está bien, no hay más, tenés razón, sí. Los 3.800 configuran y cuando los retira en septiembre, de ahí correspondería la retención, ¿no? Bueno, en septiembre no lo voy a hacer, la voy a ingresar después, pero la fecha de la retención, aunque se ingrese después, corresponde a septiembre. ¿Se entendió ahí? Sí, fue porque María solo en el aire, no una nube, me María. Y una cosa más. Cuando yo esté en el 2025, ¿sí? Que se aprobaron los 4 millones para Gutiérrez. Y dijimos, 3.800 configuraron presunción de dividendos, pero ¿cuánto va a tener que declarar en el 2025 Gutiérrez? Los 4 millones que le asignan, ¿no? 3.800 fueron dividendo ¿de qué año? 2024 porque hay una presunción, ¿sí? ¿Me seguís, Marce? Sí. Pero a él le aprobaron 4 millones y solo reconoció 3.800. Hay 200 que lo que tiene que hacer es reconocerlo como dividendo real en el 2025, que fue la fecha en que fue puesto a disposición. Y ahí le tiene que practicar la retención del 7% sobre esos 200 que faltaban. Solo sobre los 200 que le faltan le tienen que retener porque el otro es retención del retiro parte de junio y parte de septiembre. ¿Llegan a pescar eso? ¿Sí? Bien. Sí. Seguimos. Sí. Bueno, este caso es similar. Bueno, si quieren lo hacemos igual. ¿Lo salteamos? Yo decía porque es muy parecido. Saltémoslo. Si es muy es parecido, muy vamos similar. a uno que sea distinto.
hagamos si quieren rápido, es un poquito más complejo porque el tema que tiene utilidades en el 2017, no sé si vale la pena, viene por ese lado. Dice, una persona humana es accionista de una sociedad anónima del país y realizó retiros de fondos de la sociedad por la suma de 7 millones de pesos entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre de 2024. El cierre del ejercicio de la sociedad es diciembre. Las utilidades contables acumuladas al 31 de diciembre de 2023 en la proporción que corresponde al accionista en análisis. Acá ya están las utilidades en proporción a la tenencia del accionista. Según el balance de publicación, son las siguientes, ¿sí? Me da los ejercicios comerciales donde tiene utilidades sin distribuir en la proporción del accionista, y acá está la acumulada, ¿sí? Por eso en el 2017 son 500, en el 2018 le suma 500.000 más del 18 y queda 1 millón, y lo va acumulando, ¿sí? En total, las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2023, que es el cierre del ejercicio anterior, son de 11 millones para este accionista en particular. ¿Sí? Dice, ¿qué más? Bueno, eso obvienlo si quieren, no corresponde aplicar impuesto de igualación. El accionista devolvió la suma de 1.500.000 pesos en abril de 2025, antes del vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, correspondiente al periodo fiscal 2024. Entonces, ¿cómo sería en este caso? El retiro es de 7 millones. ¿Vieron, Marce, las utilidades anteriores a enero? Y eso lo mencioné yo al principio, por ahí. Si querés lo vemos con la solución. ¿Del 2017 puede ser que no se tome? Exactamente. Yo solo tomo para la comparación las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio anterior que se hayan producido a partir del 1 de enero del 2018, que todavía no se hayan distribuido. Perdón, acuérdense que de esas utilidades generadas en ejercicios anteriores al 1 de enero del 2018 tenían el tratamiento de dividendo no computable. ¿Se acuerdan que en los casos de personas humanas en alguno apareció dividendo no computable? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, acá está. Entonces, hay 500 que son utilidades generadas en el ejercicio 17. Ese dividendo es no computable en cabeza del accionista. ¿Lo va a tener que reconocer? Sí, pero como dividendo no computable. Quedan en juego 6,5 millones que son las retiradas después de utilidades provenientes de ejercicios iniciados después del 1 de enero del 2018. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Qué pasa con esos 6,5 millones si tenemos resultados acumulados por 11 millones? Digamos por 10,5, ¿no? ¿Cuántas son las utilidades que tiene el cierre del ejercicio entonces? 10 Para millones. comparar. 10,5 contra 7 tenés que comparar. No, 10,5 con 6,5. Ah, sí, perdón. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y ahí aplicó el 7%. ¿Cómo? Sería una presunción de dividendos que sería Sí. aplicado al 7%. Se le aplica el 7%, exactamente. ¿Está bien? ¿Está claro? Claro, tengo que sacar no solamente de la acumulada, sino también de la tipo del fondo que realizó la persona humana, los no computables, los dividendos. Tengo que descontarlos de las dos. Tenés que descontarlo de las dos, exacto. Perfecto. Sí. ¿Está bien? Y ahí habla de una devolución. Sí. Ahí en la solución marca que se supone que el 7% correspondiente a la devolución se lo deberían devolver Sí. 122 del decreto reglamentario. Busqué el artículo porque no me acordaba.
Dice cuando se verifique la devolución total o parcial de los fondos retirados que hubieran dado lugar a la retención del impuesto prevista en el artículo 97, ese impuesto en su medida deberá ser devuelto de conformidad con... Bueno, se tiene que devolver porque ya, digamos, si era un retiro y lo devolvió, ya no hay presunción de dividendo. Entonces, ese 1,5 millones no se va a considerar presunción de dividendos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Chicos, Profe, consulta, yo Casi ahí nadie el devuelve, análisis, ¿eh? ahí el análisis lo tengo que hacer al cierre, entonces, digamos, si devolvió durante el ejercicio no configura una presunción de dividendos. Digamos, yo le retuve, pero como antes del vencimiento de la declaración jurada los devolvió, no le voy a dar el tratamiento de dividendo. Listo, gracias. Si lo devuelve después de la declaración jurada, yo le tengo que dar el tratamiento de presunción de dividendos. Pero ahí dice, antes del vencimiento de la declaración jurada, devolvió 1,5 millones. Eso quiere decir que todo lo que se llevó, no tengo que reconocer como presunción de dividendos ese 1,5 millones. ¿Se entiende? y si yo le retuve ese 7%, se lo debería devolver al accionista porque no eran dividendos, ese 1,5 millones. ¿Qué serían los 5 millones? Las presunciones de dividendo. O yo la declaro por 600 y Exactamente. después se lo devuelvo. Sí, en 5 realidad, en el 20, claro, va a sí, tener que declarar 5 millones como dividendo en porción cedular en el 2024. exacto. Genial. Bueno, el 6 no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Igual lo vamos a repasar por muy cortito. Simplemente dice una persona humana residente del país percibe durante el 2024 dividendos de una sociedad constituida en el exterior por una suma de 1 millón de pesos. ¿Qué es eso? Ya lo vimos esto. ¿Fuente extranjera? Dividendo de fuente extranjera. ¿Y está grabado o no? Sí, está grabado. Bien. ¿Con imposición cedular le tienen que retener o no? ¿No es segunda categoría? Sí. Sí, sí. Renta de segunda categoría, fuente extranjera. Renta Muy de bien. segunda categoría fuente extranjera, no es imposición cedular, no hay que retenerle el 7% porque es de fuente extranjera, justamente. ¿Sí? Va a la escala. ¿Está bien? Punto 7 dice, Central Sociedad Anónima, constituida en la República Argentina, tiene en su composición accionaria 2 accionistas, el accionista A, que posee 600 acciones, y el accionista B, que posee 400, las restantes. La sociedad tiene resultados acumulados al inicio del ejercicio 2024 con un total de 13,5 millones utilidades generadas con posterioridad al 2018, y en el ejercicio 2024 obtiene una ganancia contable de 2,5 millones pesos. La compañía, durante el transcurso del año, abril 2024, le otorga un préstamo por un plazo indeterminado y sin que el mismo devenga ningún tipo de interés por un monto de 7 millones de pesos al cónyuge de la accionista B. ¿Sí? O sea, la sociedad en abril 2024 le da un préstamo sin intereses por un monto de 7 millones al cónyuge del accionista B. Hay una presunción de interés, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Y sí, porque está diciendo que le hace el préstamo y que no hay ningún interés en el plazo, durante el plazo que le prestó. Bien, pero es al cónyuge ¿No de un sería presunción accionista de esto. dividendo? A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿No decía el artículo, creo que 50, que había un sí, inciso para los grados de parentesco? bien, Se consideraba presunción de dividendo para el accionista, ¿o bien. no? A ver, seguimos. ¿Cómo sería en este caso en particular? ¿Cuánto es lo que se llevó de préstamo, digamos? Acá no hay retiros, es un préstamo. ¿Cuánto se llevó? ¿De cuánto fue 7 el préstamo? millones. 7 millones, ¿sí?
Si entra en el artículo 50, aunque sea el cónyuge, ¿con qué lo tengo que comparar? Lo que veníamos haciendo hasta ahora, chicos. No es diferente. Con las utilidades, con el porcentaje accionario. Bien. Decime cuál sería el porcentaje accionario. Porque eso sale fácil. Del accionista que estamos viendo. El 40%. Bien. 40%, ¿sí? Porque tienen Pero- 1000 acciones. Entre dos socios, uno tiene 600 acciones y el otro 400. ¿Sí? Hacemos 400 dividido las 1000 acciones en total, me da el 40%. Muy bien. El accionista B, que es el que estamos viendo, en realidad la cónyuge del accionista B, es el 40% de tenencia. Entonces, se llevaron 7 millones de pesos. Lo comparamos con ¿qué utilidades entonces? ¿Cuánto sería? Los 13.500.000. Bien. Por. Ya le digo ya, 13.500.000 por 40%. Exactamente. Muy bien. 5.400.000. 5.400.000. Perfecto. Bien. ¿Eso qué es? ¿Qué es para el Sería una accionista presunción B? de dividendo. Presunción de dividendo. Muy bien. Pero se llevó 7. ¿Sí? Claro, serían los 5.400.000 presunción de dividendo, ahí se le aplica la retención del 7%. Bien. Y el resto sería una disposición de fondos. ¿Están seguros? Fíjense, lean el enunciado. ¿Qué Perdón. pasó en el 2024? Dice que en el 2024, ¿qué tuvo la sociedad? Una ganancia. Una utilidad de ganancia 2.500.000. Sí. Contable de 2,5 millones. ¿Sí? Sí. Esa es la ganancia que tiene en el 2024. Antes de ver si hay disposición de fondo, tengo que compararlo. Primero con los resultados no asignados al inicio. Ya lo hicimos y ya los agotamos. ¿Sí? En la participación. Ahora tenemos que ver los resultados al cierre. ¿Cuántos serían los resultados al cierre para comparar? Sería 1 millón. 1 millón, que serían los 2,5 millones por el 40%. ¿Está? Correcto. Entonces, de los 7 millones, 5.400.000 ya eran presunción de dividendos. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, Le queda 1.600.000. Ese 1.600.000, ¿con qué lo comparo? Recién lo dijimos. con ese millón que del Bien, 2024. con el millón que quedaba de utilidades de este ejercicio. Ese millón también es presunción de dividendos. Sí. ¿Y cuánto sobra? 600. ¿Y esos 600 qué son? Disposición de fondos. Disposición de fondo. ¿Se entendió? Buenísimo este punto, Marce, Sí, está bueno. ¿Se porque entendió, me chicos? parece que es la forma que les hace ver otras cosas. Si no se quedan solo con la presentación, me gusta. Bien. A ver, vamos al 8. Dice, una SRL alquila a uno de los socios un departamento de su propiedad para que éste lo ocupe en calidad de viviendas. Por este alquiler, el socio le abona a la sociedad un monto simbólico. El 8% anual del valor corriente en plaza excede en 500.000 pesos mensuales del monto del alquiler pactado con el socio, teniendo en consideración la zona geográfica donde se encuentra ubicado el mismo. Cabe aclarar que los resultados acumulados que tiene la sociedad al inicio del ejercicio, correspondientes al socio en cuestión en su porcentaje de participación, superan ampliamente los 6 millones de pesos anuales. A ver, ¿cómo sería acá? ¿Se animan? Un socio le alquila a otro un departamento, perdón, la sociedad le alquila a uno de sus socios un departamento, ¿está bien? Y lo que le paga es más chico que el 8% anual del valor corriente en plaza. ¿Se acuerdan la presunción? Cuando se trata de inmuebles, ¿sí? Si hay un inmueble que usa, es una de las presunciones del artículo 50, utiliza uno de los socios o accionistas, entonces se presume que el 8% anual del valor corriente en plaza, ¿sí? Es presunción de dividendos.
acá me dice que el 8% del valor corriente en plaza excede en 500.000 pesos lo que le paga. Entonces tenés 3 millones, puede ser que lo podés tomar de los resultados. ¿Por qué 3 millones? Por los 500 de diferencia. Acá ya me da el exceso, tengo entendido. ¿Sí? Son Sí. 500.000 pesos, ya es lo que me excede el 8%. O sea, el 8% ya excede en 500.000 pesos lo que paga. Supónganse un ejemplo. El 8% del valor de en plaza, ¿sí? Es de 2 millones de pesos. ¿Sí? Y el socio paga 1,5 millones por utilizar la casa, el departamento. ¿Sí? Entonces, el 8%, que es lo mínimo que se presume dividendo, ya me está excediendo en 500.000 pesos lo que se paga. ¿Sí? ¿Cuál sería la presunción de dividendos acá? Los 500.000. Los 500.000. ¿Se entiende? Y los comparás con el Porque resultado el no otro asignado lo está pagando. ¿Y los 500.000 lo comparo con qué? Perdón. no, tenés que comparar con los 6 de utilidad. Y Con los 6 como te da millones de más utilidad. chico es Como es- dividendo de presunción. Exactamente. Los 500.000 los comparo con los 6 millones y como es mayor la utilidad, los 500.000 es todo presunción de dividendo sujeto al 7%. ¿Sí? ¿Pero no son 500 mensuales? Ah, perdón, son 500 mensuales, ¿no? Van contra los 6 millones. A ver, déjame ver un minuto eso. Ah, Ah, no que es el acá pedido Listo. mensual, sí dice mensual. no sé si tengo el dato, ¿no? 500 mensuales, lo dice ahí el enunciado. Sí. Dice, exceden 500.000 mensuales el monto del alquiler. O sea, serían 500.000 por 12, 6 millones. Son los 6 millones. Serán los 6 millones entonces. Puede ser, sí. Debe Por ser eso así. dice, cabe aclarar que los Sí, sí, resultados faltan datos acumulados que acá tiene la porque. sociedad Claro, superan ampliamente los 6 millones anuales, que son esos 500.000 por 12. Está bien, está bien. exactamente. Ya son 6 millones, exacto. 6 millones, sobre esos 6 millones tiene que ir practicando la retención del retención del 7%. Bien, queda Me poquito. parece que estamos, Marce. Sí, yo que vean estos 3 casitos que son simples y traen a colación otras de las presunciones que vimos en el artículo 50, ¿sí? El 9, el 10 y el 11, pero lo pueden sacar, incluso el 4 que no vimos, que era similar al anterior. Eso lo pueden practicar ustedes. Profe, consulta. Si el alquiler no se hubiese dado durante todo el año, tendría que hacerle proporcional, ¿no? Sí, que por el tiempo, claro. Si lo alquilas 3 meses, tengo que calcularlo con ese tiempo. O sea, si estuvo utilizando 3 meses, va con ese tiempo. Claro. Perfecto. Esto es como una Gracias. tasa anual. Igual no se compliquen. Lo que más se da en la práctica profesional es el retiro de fondos. La realidad es esa, no sé, hay algunos casos de alquiler, pero ahí conviene siempre fijar un monto de alquiler que genere una renta a la sociedad para que después evitar toda este análisis de presunciones. Pero digo, bueno, está en la norma, lo tenemos que decir por si alguno lo encuentra, pero lo que nosotros vemos es que por ahí retiran y le tenemos que calcular la presunción y si no hay resultado le tenemos que calcular en la disposición de fondos. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, pero está bueno este caso porque va repasando distintas alternativas, los distintos incisos de presunción, me parece que es un... Sí, véanlo, Bueno, incluso hay uno de compras y ventas, el último creo que, así que véanlo, pues es interesante. cualquier cosa en alguna clase, no sé, jueves que viene que vos tenés De clase, reorganización. lo cierran. Ok. Recuerden, el sábado a las 9 me voy a estar uniendo para los casos de honorarios al directorio, tanto de la deducción como el tratamiento en cabeza de los perceptores, ¿sí? Los que me Dale, puedan gracias, nos vemos. acompañar serán bienvenidos. Y después el lunes, la clase de ajuste por inflación es muy importante. Lo invité a Gustavo, así que si puede, va a venir, si no, estaré yo sola, si no estaremos los dos.
pero es muy importante porque es un ajuste, pero es un ajuste que lleva todo un procedimiento. Entonces, entenderlo, lo del ajuste por inflación, es relativamente sencillo si siguen toda la explicación y después ya integramos todo. ¿Está? Bueno, no, hasta el sábado. Gracias, Marce, por Chau, profe. ayudarnos. Chau, profe, gracias. Chau, profe, Gracias. gracias.